Nos ponemos en presencia del Señor. Persinium crucis de inimicis nostri, libera nos Deus noster. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Crux sancti Patris benedicti, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Amén. Oratio ad Sancte Michael, Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli. Esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamo, tuque princeps militiae celestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagatur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. Amén. San Benito Abad, Ora pro nobis. in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Bueno, Dieguito querido, acá estamos en el vivo esperado, así que vamos a caer primero para tu teleaudiencia, si se dice todavía así, yo acordé que estoy un poco grande. Expusiste tu edad. Impuse mi edad. Sí, aclaremos que no soy teólogo, no soy sacerdote, no soy exorcista, no he sido seminarista, estuvimos ahí cerca, pero no. O sea, soy un simple laico. ¿Cómo digo que algún término técnico, alguna definición particular se vaya a tomar como una ley, como una verdad, como un dogma, que en realidad puede ser opinión personal, experiencia vivida y demás? Bien. Bueno, buenísimo, Gaby. Te agradezco la aclaración. Yo había puesto una cajita de preguntas y en las cuales había muchas que eran, me parece, más para efectuárselas a algún sacerdote, exorcista o monje, bueno, que tiene que ser sacerdote también exorcista. Yo no lo había aclarado durante la semana. En lo que dice Gaby es un laico, un simple laico, como yo, como la mayoría de los que están viendo este vivo, y lo que vamos a hablar hoy es la experiencia personal de un laico en un monasterio donde se practica este carisma tan particular y tan callado y tan como desapercibido y tan no tenido en cuenta, que es el carisma del exorcismo, ¿no? Así que bueno, solamente redundar un poquito en lo que dijo Gaby, no se tome como palabra santa lo de él, es una experiencia de un laico, puede cometer errores en teología, en algunas cuestiones de esto. A Gaby es un tema que le gusta mucho, que le apasiona, y su experiencia en este monasterio. Bueno, Gaby, ya le dije un poquito al principio, para los que no nos conocen, con Gaby somos muy amigos, él vive también en Córdoba, donde transcurre la mayor parte de mi vida. Yo vivo cerquita de Córdoba, somos amigos desde más o menos desde el 2013, y bueno, ya nos unió un poquito este tema, porque yo no sé si Gaby se acordará, nos conocimos allá por el 2013, creo, principio del 2013, y Gaby hacía poquito, creo yo, vos me corregirás, de que venía de esta experiencia en este monasterio de monjes, y a través de otro sacerdote exorcista termina cayendo en la comunidad mía, y compartimos unos meses en un ministerio de intercesión, y ahí nos conocimos, y bueno, a Gaby le gusta mucho este tema de la exorcística, a mí también, un poquito menos que Gaby, pero bueno, él es muy leído, le gusta, le apasiona bastante este tema. Y recuerdo, y vamos a arrancar con esto, me recuerdo una de las primeras frases que me dijiste, que me quedó grabada. Esto fue hace 2013, o sea, hace 7 y 2, unos 9 años. 9 añitos. Unos 9 años, y cuando nos pusimos a hablar apenas nos conocíamos, yo creo que debe haber sido la primera o segunda conversación que tuvimos, y que descubrimos que los dos nos gustaba bastante este tema de la exorcística, y recuerdo que vos me dijiste, Diego, Pela, una cosa es leer, una cosa es ver los videos del Padre Amor, los libros del Padre Fortea,
una cosa es la oración de liberación, pero otra cosa totalmente distinta es un exorcismo. Y yo dije, wow, porque es como que estaba embebido de teoría y es como que salí de un cascarón, solamente con esa frase. 9 años después, ¿seguís sosteniendo lo mismo? Absolutamente. Sí, 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 totalmente. Son dos cosas distintas, la teoría y la práctica. A mí, a mí, por gracia de Dios, por un regalo misterioso en definitiva, porque ha sido un misterio, me tocó experimentarlo en primera fila, como quien dice en el cine, ¿te acordás? Estaba en primera fila, que tenía la pantalla cerca. Bueno, nadie quería estar en la primera fila, a mí me tocó estar en la primera fila. Ya llegamos, ya llegamos. Eso Sí, lo vamos a sí. dejar para el último, ahí. Bueno, y bueno, como le decía Gaby, amigo mío, lamentablemente hincha de River, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Los hemos hecho sufrir más que algunos de los espíritus malignos que andan dando vueltas por ahí a ustedes. En alguna época. Han sufrido bastante en alguna época por nosotros. Bueno, Gaby, arrancamos vivo esta entrevista, esta charla, más que entrevista entre amigos, con una pregunta básica, clásica, fundamental, que por ahí puede ser, por algunos que saben, como lo que acabo de decir, como básica, ¿no? Pero en este momento, en esta realidad, yo creo que es fundamental. Gaby, ¿existe el demonio? ¿Existe el demonio como persona, el diablo, el que divide, el que acusa, el acusador? ¿Existe como persona individual, obviamente espiritual, o es el mal, es una abstracción, es ese que uno se aleja del bien, se aleja de Dios y comete maldades, y a eso se le llama demonio? La respuesta es sí, definitivamente existe. Es un ser real y personal. No tiene nada que ver con una abstracción, con una idea, con una mitología, digamos, de, por así decir, de fábula. No, no, realmente es un ser personal, real. Bien, Existe. bien. A ver, a lo que yo apunto es, sin entrar en detalles todavía, esto que acabas de afirmar, vos lo decís por, no sé, por catecismo, por palabras de papas, por palabras de patriarcas o por otra cosa más. Puntualmente me ha tocado experienciarlo a mí, digamos, en vivencia en primera persona, pero ya el Papa Pablo VI, por ejemplo, San Pablo VI decía que era un ser perverso, pervertido y pervertidor. De todas las Bien, maneras posibles se ha establecido a lo largo de la historia de la Iglesia que es un ser real que existe. bien. Pero, o sea, vos podés afirmarlo dando un pasito más, saliendo de la teoría. Sí, 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 definitivamente sí. No fue, digamos, no es un tour muy recomendable, pero lo puedo afirmar. A mí me tocó verlo ahí en vivo y en directo. Sí, 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 sí. Existe y es Bien. real. Existe y es real. Che, Gaby, ¿cómo fuiste? ¿Cómo fuiste a parar un laico? ¿Cómo fue a parar a un monasterio de monjes exorcistas? Contanos un poquito cómo se dio todo esto. Bueno, son los misterios de Dios, ¿no? Yo en aquel momento estaba en mucha búsqueda espiritual. Como siempre dicen, los primeros pasos en la fe con todo el fervor, con todo el fuego de la oración, del buscar, del conocer. Y en aquel momento había abierto una página sobre el Padre Pío. Y me contacta una mujer de México diciendo que en el monasterio donde ella iba, el patrón, uno de los patronos del monasterio era el Padre Pío. Y empezamos a conversar más asiduamente sobre el Padre Pío. Bueno, una de las tantas diosidencias a través del Padre Pío, ¿no? El Padre Pío tiene testimonios maravillosos de cómo acerca, de cómo va uniendo personas, lugares, situaciones. Y en definitiva, en el medio de esta búsqueda, el Señor me ha
otorgado la enorme gracia de, bueno, contactarme con esta señora, un monasterio, valga la aclaración, en el Golfo de México, sería un sureste de México, monasterio fundado por padres argentinos. Y bueno, justamente con la nacionalidad, la coincidencia de la nacionalidad, empezamos a conversar y surgió la invitación de ir. Y bueno, terminé aceptando y viajé. Sin muchas más precisiones porque no las hubo. Terminé dando un paso, digamos, de fe. Decir, bueno, voy a viajar, a ver qué hay. Pero vos, cuando viajaste, vos ya sabías que en ese monasterio se practicaban los exorcismos. Es muy gracioso porque me lo había comentado esta mujer, pero claro, el enganche fue una semana de retiro ignaciano en silencio, fuera del monasterio, y luego era la vuelta del monasterio y la vida comunitaria. Pero claro, me enteré estando ahí dentro que el exorcismo era el día siguiente y yo no me había acordado. Bueno, fue bastante complejo en realidad el despertar. El de decir, uy, cierto, que acá hacían esto. Voy a aclarar algo que es muy gracioso también, pero yo he tenido de chico, de pequeñito, durante toda la vida, bastante temor a este tema. No es que me daba lo mismo, yo he sentido temor a la oscuridad, al demonio, más de temprana edad. Por eso te digo que me acordé estando ahí adentro, en el monasterio, a los 39 años, dije, che, ¿qué estoy haciendo acá? Sin embargo, era tarde, ya estábamos ahí. O sea, vos fuiste más por este retiro ignaciano de silencio, se puede decir. Digamos que fui más por el retiro ignaciano de silencio y por la curiosidad del Padre Pío como patrono, los sacerdotes de la misma nacionalidad. Bueno, por supuesto que la curiosidad un poquito también pasaba por ahí, ¿no? Por el tema de un monasterio en el medio de la selva, todo muy místico. Eh, pero claro, el broche de oro estaba escondido hasta el día previo a que venían las familias para esto. Bien, bien, bien. ¿Y este retiro ignaciano era también ahí en el monasterio? No, se hacía en una localidad que estaba a unos 30 kilómetros más o menos del monasterio, sobre el mar, preciosa la vista, fue una maravilla realmente, en silencio completo, nunca había hecho en mi vida un retiro de 7 días en silencio, la verdad que fue muy útil, y claro, uno luego entiende, es una preparación para la que nos tocó vivir luego, ¿no? Era un retiro intenso en silencio con una confesión casi de vida, una confesión muy intensa, y una actividad espiritual muy intensa, claro. Luego entendí que de alguna manera nos prepararon para los que nos tocó luego presenciar, ¿no? Cuando decís nos prepararon, era, o sea, también los monjes estaban implicados en este retiro. Estaban implicados los monjes, había monjes novicios, digamos, que estaban empezando, que obviamente, no te quiero adelantar el resto, pero obviamente estaban formando, digamos, parte del monasterio con actividades dentro de la actividad del monasterio. O sea, dentro de este retiro también fue como una preparación para ellos y para los que nos tocó también estar, digamos, experienciando esos días con ellos, ¿no? Fue como una Bien, preparación espiritual para las tareas que había que cumplir y para ellos mismos, digamos, para la estructura del monasterio. perfecto. Entonces, estuviste 7 días de retiro, de silencio, confesión de vida, genial, y hiciste, si mal no recuerdo que dijiste recién, unos 30 kilómetros por selva, y en el medio de la selva un monasterio de monjes exorcistas, ¿así es? Así es. Uh, Literal, todo el literal. ambiente, todo el ambiente, Todo claro, el claro. ambiente. Chao. Y vos Y entraste el ahí a la selva, monasterio, viste el monasterio y qué onda. y el monasterio en aquel momento en obras. Imagínate, la parte de abajo construida, la de arriba en obras. Así que por él le daba un ambiente un poco más todavía misterioso, ¿no? No, Y, el llegar al monasterio fue bajar las valijas, me llevaron a una habitación que resultó ser la habitación de uno de los principales. Y bueno, transcurrieron esos 3 o 4 días de la semana previo a la cita que tenían los pacientes en total normalidad, haciendo vida, digamos, monástica a la par de los monjes, ¿verdad? Eh, pero, digamos, oración, rosario, un poco de silencio, actividades, porque también se trabaja, obviamente, como en la mayoría de los monasterios tienen actividades
no solamente de oración, sino también de actividad de trabajo físico. Así que fue completamente normal, estaba velado el secreto, estaba escondidito para el final. Nombraste novicios, o sea que aparte de los monjes, que imagino, no sé cómo decirte, no sé bien qué orden es, pero como los abad, los superiores, los que dirigen, también es como que forman a sacerdotes monjes, exorcistas, ¿puede ser? Exactamente, sí, 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 sí. Ah, Ellos alternaban la formación de los novicios entre el monasterio y digamos, el obispado puntualmente y bueno, no me sale ahora el nombre, sería como acá, como la casa de formación que hay cerca de donde estaba el bien. monasterio. Y viajaban, tenían los cursos, obviamente, de filosofía, de teología. En aquel momento se formaban, digamos, fuera del monasterio, pero con algunas inclusiones de parte de los superiores también. Ah, bien, 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 bien. Bien, entonces vos llegaste, esta es tu pieza, señor Lana, y contanos un día normal ahí en el monasterio. Arrancando la mañana, mediodía, tarde, por ejemplo, ¿qué es lo habitual? ¿Qué hacen ahí? Vos pensás que la que te estamos escuchando, en mi vida, fuimos a un monasterio de monje exorcista y capaz que en nuestras vidas iremos a conocer uno, así que esmerate con los detalles. Metenos Exacto. ahí. Les voy a pedir perdón por los detalles, porque probablemente algunos se me escapa. Acordate que estoy más grande y pasaron 9 años. Así que Está bien. algunas cosas por ahí han quedado. Básicamente arrancan muy temprano de madrugada. Arrancan con una misa, sí o sí, rosario y misa, primera cosa, primera actividad del día, rosario y misa. ¿Madrugada Luego, qué hora? y alrededor de las 4:30 de la mañana ya sonaba la campana. Había que levantarse 20 minutos para vestirse, urgente en la capilla. En el acto, primero era rosario de rodillas, luego la misa y luego tenían la oración en latín. Hacían todos, recitaban el exorcismo, digamos, como el ritual antiguo, el del 1614 creo que es. Lo recitaban todos, todos los monjes y quienes estábamos acompañando. Luego de eso había un desayuno muy, muy frugal, digamos, muy simple. Cada uno tenía actividades distintas. Había alguno que le llamaban el monje basurero, bueno, se encargaba de llevar hasta la puerta del monasterio, que era lejos, todo lo que eran los desperdicios. Otros ayudaban en el horno de pan. Otros ayudaban por ahí en una pequeña huertita que tenían. A mí me dispensaron un poco el trabajo físico porque se reían, me decían, bueno, vos sos de afuera, de última dedícate a leer un poquito, a estar cerca nuestro, a acompañar en las charlas. Y bueno, luego venía el almuerzo, hacían un poquito de descanso, un poco de siesta, y a la tarde más que todo tenían la parte de la formación en la fe. La mayoría viajaba fuera del monasterio digamos, a instruirse en filosofía, teología, en todo lo que sea materia formativa. Algunos se quedaban ahí con los superiores. Y bueno, como te digo, a mí me tocó colaborar en tareas simples, pero siempre siguiendo el ritmo de oración. Y importante, no me quiero olvidar, incluía todo lo que era la liturgia. Las oraciones de la iglesia nos llamaban a cada rato, bueno, para el laude, víspera, demás. Bien. Era muy bonito en ese sentido también. Tuvimos la oportunidad Eh, de vivir, digamos, a pleno el tema de oración. Qué bueno. ¿Y eso, estas vísperas, laudes, también en latín o en español? No, no, lo hacían en español. En Ah, español. bien. Bien, bien, En bien. español. Así que misa, las Rosario, oraciones, rosario, las oraciones de la iglesia, formación y trabajo. exactamente. Y descanso, por supuesto, Y como claro. corresponde también. Era una horita de descanso obligatorio para todo el mundo. A ver, cada uno si quería leer, quería hacer otra cosa, pero estaba abierta la posibilidad que te acuestes directamente a hacer una siesta, ¿no? O sea, se santificaba la siesta. Sí, 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 totalmente. Y Bueno, bueno, esos son como la mayoría de las órdenes monásticas que hay que cuidar tanto el alma y el intelecto como el cuerpo, ¿no? claro. No es porque los superiores eran argentinos. No, no, no. No, 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 no. Ya Era están así, más, era la orden. están más mexicanizados que argentinizados, así que ya no, ya se perdió. Bien.
¿Y vos, cuánto tiempo estuviste dentro del monasterio? ¿No? Sacando los días del retiro, dentro del monasterio, ¿cuántos días estuviste? Y estuve hasta el viernes, digamos, fue un domingo, creo que retornamos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos fueron Ah, los días, digamos, los días sin sorpresa, los días tranquilos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. bien. ¿Y vos todos esos días rezabas, comías, trabajabas, pero te habías olvidado de que se realizaban exorcismos? ¿O no te Claro, habían dicho nada? no me habían dicho nada, de ninguna manera. Yo era uno más, digamos, vestido con ropa de laico, porque ellos estaban obviamente sus hábitos y demás, pero era uno más en el sentido de acompañarlos con las oraciones y demás, en todas las actividades del monasterio. Pero claro, no tenía el dato de que al día siguiente del viernes iba a ocurrir, digamos, el evento central del monasterio. Esta orden, Diego, se dedica al crecimiento espiritual de las almas y a la liberación. Es muy bonito porque no es solamente liberación, sino que es la parte formativa del laico, digamos, que recurre ante esta necesidad, que es la necesidad del exorcismo, pero también se lo forma espiritualmente a ellos, a los familiares. Es muy lindo, es muy lindo. Bien, qué bueno, me gustó mucho Muy buen que dato. hagan mucho, claro, mucho hincapié en la formación y sobre todo en los familiares, que me imagino que va a ser por una cuestión de acompañamiento, no todos Tal los cual. días uno tiene un familiar que esté en proceso y no sabe qué hacer, Exacto. así que No era buenísimo, solamente, no era solamente la batalla, sino también la instrucción sobre cómo. bien, 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 Supuesto, bien, muy bueno. amparándose en toda digamos, en el catecismo, en todo lo que es, bueno, la historia de la iglesia en realidad, con los padres del desierto, todo lo que tenga que ver con, este, digamos, nuestra básica línea de formación como católico, ¿no? Que muchas veces, Claro. valga la redundancia, uno cree, lo asume. Quienes llegan al monasterio tienen instrucción católica. No, mucha gente no la tiene. Mucha gente no la tiene. ¿Vos te referís a los novicios o a la gente que llega con A un la caso de gente de afuera. posesión? A la Ah, gente de bien. afuera, claro, claro, claro. Incluidos los casos de posesión. Bien, 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 bien. No, no, la verdad que bueno, muy bien, muy completo y llevando a cabo esto que siempre decía San Juan Pablo II, que el fin es el ratio, fe y razón, que se necesitan las dos cosas, ¿no? La oración y la formación para poder volar mejor y tener un vuelo espiritual correcto y elevado. Así que bueno, muy bien ese monasterio. Tal Genial. cual, ¿no? De hecho, no Buenísimo. sé si te sirve una perlita. Ese monasterio lo visitó un sacerdote famoso hace unos años, Ajá. eh, el padre Fortea, ni más ni menos, y sacó un artículo maravilloso diciendo que ese monasterio era un pedazo del cielo en la tierra. Wow. El padre Fortea. Literalmente, esas palabras dijo el padre Fortea. Que contá brevemente por las dudas si alguno no sabe quién es el padre Fortea, Gaby. Bueno, el padre Fortea es un sacerdote español que se ha especializado en todo lo que es tema exorcística, demonología, liberación. Ha estudiado, ha hecho su tesis sobre eso y bueno, y es uno de los, por así decir, referentes en el área. Si bien últimamente no está tan expuesto en la vida pública, pero ha escrito muchísimos libros sobre esto y bueno, de hecho lo invitaron a concurrir y te digo, fue maravilloso el artículo que circuló en internet sobre su devolución de la experiencia allí. Bien, bien, bien. Así que mira vos, el padre Fortea, que el monasterio era un pedazo de cielo en la tierra. Exactamente, literal, eso dijo. Bien, bien. Gaby, bueno, me imagino como, bueno, católicos normales, lo recomendable es ayunar para tener una mejor oración, estar desapegados del mundo, de la comida. Me imagino que los monjes con ese carisma deben ayunar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entre otras cosas, es riguroso el ayuno todo el día previo a la sesión de liberación que va a ocurrir el día sábado. Normalmente era el día sábado, tal vez hoy, después de 9 años, haya cambiado, pero en aquel momento era el sábado y sí, era riguroso el ayuno que yo también lo cumplí. Yo, Ajá, digamos, ajá, me dieron la opción de hacerlo o no y yo les dije que sí. bien. Ahí yo tenía la pista, porque
vamos a ayunar hoy. ¿Vos querés ayunar o no? Sí, lo acompaño en todo. Pero bueno, fue como una pista, digo, bueno, el ayuno, bueno, será como una actividad piadosa, ¿qué pasará? Pero todavía estaba escondido. Yo creo que el Señor me estaba presentando la sorpresita del final. Entonces, a ver si entendí bien. Todos los viernes, está bien, salvo ahora que han pasado varios años, a lo mejor haya cambiado, pero hasta ese entonces era todos los viernes ayuno riguroso y, espera, nos vamos a detener ahí. ¿Cómo era el ayuno? Que esto muchos preguntan. Bueno, el ayuno normalmente lo hacían a pan y agua, pero incluso había gente que no hacía ni siquiera con pan y agua. Era riguroso nada. Y no era hasta las 12 de la noche, era literalmente hasta pasando ya el otro día, entrado el otro día. Te digo O sea, que incluso los superiores lo hacían incluso hasta el momento de empezar con todo esto, ¿no es cierto? Y era más de 24 horas. wow. O sea, arrancaban, terminaban jueves a la noche con la cena Claro, se ayunaba y, todo el viernes y todo lo que duró, incluso el sábado, con las actividades propias del monasterio. Sí, sí, sí. Fue un wow. ayuno bien riguroso. Te diría que fueron casi 48 horas completas. Y A pan y agua el que quería, y había monjes y había novicios que ni siquiera optaban por eso. Obviamente bien, uno entiende luego por qué, claramente, ¿no? Luego, claro, sabiendo lo que se venía, claramente la preparación era muy necesaria. claro, bien, bien. Y entonces, una vez a la semana, los días sábados, se hacía el rito del exorcismo. Exactamente. Hasta Bien, aquel momento era una vez por semana. una vez por semana. Bien, 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 bien. Entonces, vos llegas ese viernes y vos te pones a ayunar como Sí, una sí, sí, actividad piadosa, la, la, como la, todo el la, la, mundo. la, la, la. No sabías Como todo el nada. mundo. No. Bien. ¿Y cuándo te enteraste que al sábado realizaban exorcismo? ¿Cómo fue? Bueno, mira, el sábado creo que me había ido a la capilla de adoración pasado, creo que fueron las 1, 2 de la tarde. Me acuerdo que estaba en la capilla de adoración y empecé a ver que llegaba mucha gente en autos, bajaban muchas personas, muchísimas, porque valga la aclaración en ese lugar llega gente de todo el país, de todo México. La verdad es que me empecé como a impresionar por los preparativos. Digo, bueno, estaba todo el mundo a las corridas, yendo, viniendo, preparando cosas. Y alguien me comentó, ahí está tal persona que lo esperábamos de la sesión de la semana pasada. Y ahí cuando dijo sesión, lo vi que bajó y lo sostenían los familiares. Digo, no me digas que hoy. Y bueno, ahí estábamos frente al Señor y me acuerdo en mi oración de rodillas en la capilla de adoración, le dije, bueno, Señor, vos sabés lo que significa para mí esto, le tuve miedo toda la vida, pero estoy acá por vos, o sea que yo te entrego todo lo que va a pasar de acá en adelante, porque la verdad es que me había agarrado un poquito de, vamos a decirlo elegantemente, incertidumbre. Eh, ahí me enteré de qué se trataba lo del día sábado. Bien, y vos me acabas de decir que estabas en el Santísimo y le dijiste, bueno, todo esto que contabas antes, tus miedos de chico a este tema, la oscuridad, a todo, y, y vos sabías que se iba a realizar eso, bueno, en alguna parte del monasterio, ¿no? Y ahí te invitaron a participar, ¿cómo fue? Claro, de hecho, comenzaron directamente se les llama entrevistas o las sesiones individuales con cada paciente, porque yo estando en la capilla de oración, como a la media hora, 40 minutos, empecé a sentir gritos en la parte de arriba del monasterio. Bueno, claramente la actividad había comenzado y entró uno de los ayudantes de los sacerdotes, que era como, por ejemplo, un coordinador de turnos y demás, y me dijo, Gabriel, el padre, no lo vamos a nombrar, el padre dice que estés preparado que en cualquier momento vas a subir. Imagínate. Bueno, subir para qué, pensé yo, pero bueno, subiré.
Y bueno, literalmente llegó el momento, me vino a buscar. Tipo media hora después dijo, vamos. Y bueno, preguntaste qué, para qué. No, yo a esa altura estaba completamente entregado a la providencia divina, decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero sabías que iba a un exorcismo. Sí, yo estaba escuchando ya las manifestaciones en el piso de arriba y yo iba subiendo las escaleras, imagínate, en el aire creo que iba, ni sabía cómo subí. Y bueno, allí comenzó. Me llamaron y me dijeron, vamos al ring a entrar en acción. Saca tanga. Bueno, Gaby, de nuevo, entras a este lugar donde se realizan los exorcismos. Vuelvo a repetir, la mayoría de los que estamos acá, supongo que no, nunca hemos estado en un exorcismo y solo Dios sabrá si tendremos esa oportunidad de estarlo. Entonces, trata de recordar y contanos, no por simple curiosidad, sino también para derribar mitos que se trae cosas de películas hollywoodenses y también para tomar conciencia. Bueno, acá en Córdoba, vos y yo bien lo sabemos, está bastante dejado de lado este tema, no se atienden estos casos, no solamente los casos mayores que son los posesión, sino también de infestación, de obsesión mental, o sea, no hay quien recurra, sacerdotes con miedo, sacerdotes que no creen. Entonces, bueno, el objetivo de este vivo, antes de entrar en estos detalles, es tomar conciencia de que existe un ser real, personal, diabólico, malévolo, valga la redundancia, diabólico, y que tomemos conciencia que hay una realidad espiritual, un plano espiritual que es más real que el real, que es el de la tierra y que es el más importante. Entonces, bueno, Gaby, contame, vos entraste ahí a la habitación, a la pieza, y ¿con qué te encontraste? Bueno, me presentó uno de los sacerdotes, entré, era una habitación en construcción, en aquel momento la parte de arriba del monasterio, como te decía antes, estaba en obras. Una mujer en una camilla común y corriente, una camilla que se puede encontrar en cualquier consultorio médico, y todos sus familiares alrededor. Por supuesto, el exorcista de frente a mí, mirándome, y bueno, me dijo, bueno, me presentó ante los familiares, vino de Argentina, va a hacer una experiencia con nosotros de unos días, y obviamente luego de conocer un poquito más sobre el tema, la tarea que me iba a tocar a mí en teoría en ese momento era de apoyar con oraciones. Valga la aclaración, en ese caso, en el caso del exorcismo, varias personas cumplen diversas funciones, ¿no? Sostienen al paciente, al afectado físicamente, lo sostienen de las extremidades, pero no solamente se cumple función, digamos, de contención física, sino de contención espiritual. La guerra es espiritual, literalmente, entonces lo que se hace es básicamente orar. Padre Nuestro, Ave María, hay mucha gente que reza el rosario completo, pero bueno, en ese caso estaban los familiares de esta persona, una mujer, unos 50 años más o menos, recuerdo, más o menos. Me la presentaron con el nombre y todo, lo conozco, pero bueno, obviamente por una cuestión de respeto no lo vamos a decir. Y bueno, arrancan, digamos, cada uno en su puesto, arrancan las oraciones del sacerdote. Espera, entonces, vos entras a la pieza y lo habitual, lo normal es que aparte de la persona que está padeciendo esta posesión, estén los familiares también. Normalmente están algunos de los familiares, no suelen estar todos porque hay mucha gente que no está preparada para el choque que ocurre, digamos, que ahora a continuación viene. Por un montón de razones hay susceptibilidades, heridas emocionales y demás. Bueno, los sacerdotes en realidad lo tratan de filtrar también a eso, ¿no? No cualquiera puede estar en presencia de lo que va a ocurrir ahí, pero tratan de buscar... A eso quería llegar, a eso quería llegar, ¿no? Tratan de buscar personas piadosas, digamos, que oren, que tengan digamos, el ejercicio de la oración,
para que los sostenga y los apoye con la oración. Perfecto, perfecto. Y está, obviamente, la persona posesa, los sacerdotes, monjes que van a dirigir el rito, los familiares y otras personas apoyando fuera de los familiares. No, por lo menos en ese caso yo vi únicamente familiares. En ese primer exorcismo había familiares, el sacerdote y estaba yo. Caí así como dice el dicho de peludo de regalo de Argentina, lo trajimos, venga, entra para acá. Y ahí estuve. A lo David, venga, agarre ahí la gomera y vaya. Te voy a contar un detalle que es de color, tenía el rosario de madera envuelto en la mano yo, que ese rosario después te cuento, todavía lo tengo, pero en aquel momento lo quise desechar. Se reían los sacerdotes, pero ya te voy a contar por qué. Bueno, eso viene más tarde. Bien. ¿Y qué se te cruzaba vos en ese panorama, en ese primer panorama? ¿Qué se te cruzaba? Y en realidad uno por ahí está medio dentro de una película, ¿no? Un poco de lo que hayas visto, leído, incluso en algún, hasta documental alguna vez que yo he probablemente visto, pero era incluso una cuestión también bastante relacionada con, yo lo describo de esta manera, como un velo de misterio y también como de protección ante lo que viene, ¿no? Es como que, bueno, por ahí hasta de una inocencia, decir, bueno, vine acá, vamos a ver de qué se trata, pero no mucho más. Yo lo tomé por ese lado, ¿no? Bueno, me presto a lo que Dios disponga que pase en este lugar. Pero Bien, claro, tampoco hubo mucho tiempo de preparación, como te digo, entre los nervios, ese velo de misterio y demás, y bueno, el sacerdote arrancó con la oración. bien. ¿Cómo la percibiste a la persona esta que, la principal, ¿no? La víctima de posesión? ¿Cómo la percibiste? Bueno, en la mayoría de los casos que me tocó, porque, bueno, no sé si vale la aclaración, Peli, no fue un exorcismo, Ah, bien, fueron, bien, bien. fueron varios Ah, después. bien, bien, bien. Yo pensé que había sido uno solo. No, fueron cuatro. O sea, la bienvenida fue con cuatro. O sea, viste, iba a decir un poco de piedad, tenganme, no, fueron cuatro, así literalmente. Y fueron escalando en gravedad y en intensidad. Pero bueno, ya después viene la otra parte. Pero, pero bueno, fueron cuatro ese sábado, fueron cuatro sí, de distintas características. Pero respondiéndote, la señora que estaba con ese inconveniente realmente que es muy duro, es muy triste, en realidad son personas muy sufridas, son personas muy sufridas. Por ende, en realidad el gesto de la cara era como de tristeza, como de, viste, cuando estás por ahí en una situación que sabes que va a ser dura, dolorosa, que te cuesta, que viene de hace mucho tiempo siendo una carga. Bueno, evidentemente es una carga, es un ataque constante que sufren en todos sus órdenes, ¿no? En sus actividades laborales, personales, familiares, de pareja. Viven un real infierno. Por ende, la verdad es que estaba con un rictus, digamos, de tristeza y de sufrimiento. Bien, bien. Entonces, bueno, arranca el sacerdote orando. Yo estoy parado de este lado, la camilla, los familiares y el sacerdote exactamente de frente a mí, pero del otro lado de la camilla. Arranca orando en español, empieza haciendo oraciones introductorias. Yo no recuerdo técnicamente cómo es el nombre hoy, pero iba dejando, digamos, las oraciones fuertes, que son las del ritual propio, en latín para más adelante. El exorcismo suele tener unas 6 etapas. Básicamente los exorcistas lo describen como 6 etapas y son desde la oración, digamos, un poco introductoria hasta el rompimiento, donde se manifiesta claramente, y el último paso sería el de la liberación, que obviamente no se da, normalmente no se da en un exorcismo, en una sesión. La realidad es que puede demorar muchísimos años una persona en ser liberada. Por eso está bueno hacer hincapié en que hay que tener mucho cuidado de no estar cerca del perro encadenado, como le llamaba el padre Pío, ¿no? El perro encadenado, que si uno mantiene la distancia correcta casi que estaríamos de alguna manera a resguardo, pero si uno se mete en el área de él, es complicado.
Hay personas que conozco 10 años de posesión y todavía no se liberan. 10 años. 10 años de su vida. Uf, 10 años de su vida completamente en esa lucha que te digo yo, en ese sufrimiento, en esa angustia existencial. Es muy duro. Dios mío. Pero bueno, el sacerdote empieza con sus oraciones, volviendo a esta señora, empieza con sus oraciones y en un punto se empieza a manifestar, ella se empieza a mover, se empieza a como a agitar. Y a mí me tocó tener la extremidad, digamos, el antebrazo derecho de ella, me acuerdo, tenía su cabeza acá a la izquierda, el antebrazo a la derecha, y me acuerdo que entré a notar yo como que cada vez hacía más fuerza con el antebrazo y yo no le podía sostener. Pero claro, hasta ese momento eran solamente manifestaciones físicas, como de un tipo convulsión, una cosa así. Y viene la primera parte que fue el recibimiento, que para mí hasta el día de hoy se me hiela la sangre y los pelitos del brazo ahora no se pueden ver, pero en un momento en que empieza a orar en latín el sacerdote y que ya empezaron a ocurrir lo que se llaman las primeras manifestaciones, digamos, en cuanto al sansonismo. El sansonismo es una fuerza que poseen los posesos, se lo determina así, que es, digamos, una fuerza no, mayor a la normal de una persona de, por ejemplo, esta señora de contactura física de tal manera, con 50 años, no puede tener la fuerza que tiene. Bueno, sin embargo, la tienen. Y me acuerdo que ya yo con los dos brazos arriba del antebrazo no podía controlarle el brazo. Un tipo de 70 kilos, 75 en aquel momento, completamente arriba de ella, no le podía controlar el antebrazo, nada más, imagínate. Y bueno, en una parte empieza como ya a hacer ruidos, y muy, 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 digamos, difíciles de entender, y voltea directamente la cabeza con la mirada hacia donde estaba yo. Me clavó los ojos directamente a los míos, pero ya no eran los ojos de ella, eran dos bolas negras. O sea, era la pupila, todo negro, completamente dilatado y con un gesto de odio. Mirá, ahí dice el padre Amor, dice que en realidad esa presencia se puede describir como una presencia inhumana, no tiene nada de humano, en el ambiente hay un frío que realmente lo percibí, y es una presencia que no es presencia y que no se puede describir, es realmente complejo de explicar. Pero bueno, ni más ni menos que me clavó la mirada a mí, se quedó mirándome a los ojos, con esos ojos negros, completamente negros, que ya no era la mujer, la mujer tranquila, que me saludó como con timidez, ya era otra cosa. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue clavar la mirada en el sacerdote, como diciendo, por favor, ¿qué hacemos con esto? Ayúdame, ¿qué hago con esto? Claro. O sea, no hubo ninguna explicación de él, me hizo un gesto en la cara como que, sigamos, dale, seguí adelante. Yo lo único que atinaba a decir internamente era el Ave María, nada más. Luego Bien. ella se vuelve, digamos, deja de mirarme, pero yo creo que tuvo aproximadamente como 10 minutos mirándome a los ojos, mientras yo obviamente lo miré al sacerdote y nada más, no miré más nada, me concentré en él, porque dije, bueno, no tengo otra manera de pasar este momento que mirándolo a él. Claro que él que sabe. Él lo sabe. Y para cómo el otro se reía, después yo le notaba el gesto como que me dijo, bueno, dale, dale, como con una sonrisa mientras daba la oración, una cosa de loco. Y recuerdo que duró aproximadamente unos 50 minutos, 40 minutos. Ella luego de las oraciones en latín alcanzó un pico, digamos, de exageración y de violencia en movimiento y demás. No habló en otro idioma ni nada y fue disminuyendo, digamos, su actividad de malestar y volvió a la normalidad. En un momento se despertó. Se despertó, reconoció a todos sus parientes, habló con el sacerdote es paternal, la acaricia, bueno, le dice, ya está, ya pasó, ¿cómo estás? Y bueno, se incorporó y salimos todos de la habitación. Bien, bien. Entonces, Gaby, para derribar mitos y afirmar verdades, el tema de la fuerza sobrenatural que tanto se habla es cierto. Una persona posesa tiene una fuerza sobrenatural.
es real. Sí, 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 es real. Bien, bien. Y después me llamó la atención que eso no lo había escuchado nunca, que dijiste que como que se había como, no recuerdo bien las palabras que usaste, pero como también, como un frío sobrenatural en el ambiente, ¿puede ser? ¿Que dijiste algo Sí, así? sí, 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 sí. Sí, en realidad es bastante complejo de explicar. El Padre Amor lo recreaba de esa manera, ¿no? Es como una presencia, no presencia antihumana, antinatural, decía. Bien. Es realmente, bueno, todo lo que implica la presencia del mal puro y real manifestándose ahí, ¿no? Entre medio nuestro. Claro, claro, claro. Yo hace poquito, ahora como unos meses, ya estoy medio perdido, estuvo el padre Rabasi acá en Córdoba y en algún momento en nuestras charlas privadas, bueno, él había contado en un video que había estado también en un monasterio de monjes exorcistas y le preguntaba y él también me decía que había vivido esto con una chiquita, creo que de 7, 8 años, y arrastraba como a 6 7 personas de la fuerza Sí, sobrenatural de esto, del sansonismo, ¿no? Como se llama. total. También, bueno, muy impactado el padre con esa experiencia. Bueno, Gaby, la mujer esta, en las películas muestran que generalmente cuando termina este rito del exorcismo no se acuerdan de nada. ¿Qué sensación te dio después de que terminó de la mujer? Mira, yo con ella no hablé nada, o por lo menos no recuerdo que se haya hablado nada más. Fue dentro de todo rápido. Como te digo, el sacerdote la contuvo de alguna manera y digamos, se culminó con el rito en ese momento. Yo particularmente hoy no recuerdo con ella que se haya hablado de si recordó o no. Pero sí tengo el registro de lo que viene. Sí, 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 hay personas que lo han recordado a la perfección. Bien, 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 bien. Hay gente que sí, bien. No, también sigamos afirmando verdades o derribando mitos. No giró Exacto. la cabeza. La giró para verme y se quedó mirando. Pero no hizo el giro de 180, no. No, no, fue distinto. No, no escupió ensalada No, de arvejas, nada. No. en ese caso no. En Bien, ese caso bien, bien, no. bien. No, en ese caso Bueno, no. genial. Bueno, dijiste que tuviste en cuatro, contaste uno. ¿Qué más? ¿Qué más Bueno, sigue? luego de este, Perdón, ¿estos cuatro casos fueron en el mismo día? no, uno atrás de otro, seguidos Ah, completamente en el mismo día. No, 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 por eso yo quise bajar la escalera para tomar un poco de agua para respirar y me dijeron, no, te llama el otro de los sacerdotes en la otra sala. Así que dije, bueno, allá vamos. Y me metieron también de prepo ahí, así que otro más. Bueno, este caso, Dieguito, por ahí es de alguna manera anecdótico, pero también tiene todo un trasfondo que hay que averiguarlo bien, yo no lo sé. Era el caso de una mujer que actuaba y hacía sonidos de rana. perdón, este otro caso, ya cerramos el otro. El segundo caso era Ah, de una bien. mujer de mayor edad, pero que no reaccionó de ninguna manera violenta, no reaccionó ante las oraciones de ninguna manera violenta contra el sacerdote, y solamente emitía sonidos de rana. Nunca Por lo que escuché. me contaron, yo tampoco, por lo que me contaron, aparentemente, lo que me contaron los sacerdotes luego, había tenido algún tipo de maleficio hecho con una rana. Por ende, ella adoptaba algunas hasta posturas, me acuerdo, tenía de rana, pero los sonidos eran de una rana. Eh, y fue muy cortito, duró poquito tiempo. Aparentemente ellos ya saben, como los conocen a los pacientes, ya saben cuál es digamos, la rutina del exorcismo en sí. Digamos, cada sacerdote que tiene estos pacientes es como el médico, ¿no? Vos vas al médico durante un tiempo por una dolencia y ellos ya saben más o menos, bueno, qué te van a dar, qué medicamento, qué diagnóstico y te vas. Con ellos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tienen como una rutina a seguir. Por ende, esta persona no tuvo ninguna manifestación violenta y se terminó cerca de la media hora, creo, 40 minutos también fue muy breve. Bien. Gaby, toda esta gente, a ver, contar un poquito, van todos los sábados.
Les recomiendan ir, creo, si no me equivoco, era una vez por mes por persona. Ah, Pero bien, bien. dependía la gravedad del exorcismo, del caso. Evidentemente, Bien. algunas personas requerirán más intensidad, otras que están en un proceso ya de liberación, digamos, probablemente vayan un mes, con un mes de periodicidad, pero trataban de que sea más o menos alrededor del mes. Bien. Recuerdo. No, los más intensos tenían otra asistencia, Ah, bien, bien, bien. Entonces, claro, de mayor gravedad. dependiente. Y estaba pensando en esto, por ejemplo, supongamos, esto, lo normal, lo regular es que vaya una vez por mes. Entre mes y mes, no sé cómo decirlo, le dejaban tareas, cosas para hacer, me refiero, Sí, misa, oración, me imagino. sí, sí, es indispensable la ayuda del propio paciente. Ellos siempre remarcaban de que no podían hacer absolutamente nada, y mira vos, ni Jesús decían puede hacer nada si uno no le da el permiso al Señor en cuanto a acercarse a los sacramentos, a la vida de fe, a las misas, a los ayunos, a las penitencias. Todo lo que pudiera llevar a vivir una vida en santidad era crucial para la liberación de cada uno. O sea, no podían relajarse entre mes y mes, no era recomendable para nada que vivieran una vida, por así decir, mundana. Al contrario, tenían que intensificar la oración, la vida de fe, el ayuno, la Eucaristía, el rosario. Bueno. Wow, y mira cómo nos respeta la libertad el Señor, ¿no? De hecho, Todo. muchos de los casos que más demoraban tenía que ver con el poco compromiso del afectado en su propia liberación. Ah, eso hacía que se demorara más el proceso de liberación. Claro, totalmente, totalmente. Por así decirlo, si la persona vive una vida mundana, digamos, de pecado, bueno, de laxitud en el combate espiritual, y bueno, probablemente el exorcismo no iba a avanzar tan rápido como hubiera sido en otro caso. Claro, perfecto, perfecto. Bien, bien, buenísimo. Gaby, entonces, bueno, el caso 2 ahí terminó. El caso 2 era la mujer con actitudes y sonidos de rana. Bien. En el caso 3 que también me pasó lo mismo, Para. En el sí, caso 2 si mal no recuerdo, dijiste que aparte de los sonidos también tenía como postura de sí, rana. como alguna ¿Cómo? postura física de rana también, sí, sí. Mirá vos, mirá vos. Sí, Bien, sí, sí, algunas posturas en la mano, en los movimientos, sí, bien, increíblemente, pero sí. bien. Y estos dos casos que contaste, digo así, tratando de acordarme de las películas, que te leen los pensamientos, que saben lo que estás pensando, que te adivinan cosas, esas cosas, no. No, por lo menos no pasó en ninguno de los dos estos, no. No, 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 para Bien. nada. Cambio de Previo, voz. no, no, en el caso de esta señora fueron un par de sonidos, digamos, como te digo, de animal, en este caso la rana, pero no hubo un cambio de voz, no. Bien, 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 En el caso de la primera señora tampoco, hubo un par de sonidos guturales, pero con su propio tono de voz. bien, perfecto. Bueno, el tercero. En el tercero pasó igual y no me dejaron ni siquiera asomar a la puerta porque entraron en el mismo lugar con esta chica que la conocía en el monasterio en esos días, había ido también, era cercana a ellos. Y en este caso tampoco hubo manifestaciones de mucha agresividad. Llevábamos tres exorcismos, digamos, dos había hecho un sacerdote, uno había hecho otro sacerdote, por ende ellos se repartieron dos casos y dos casos, por lo menos los que vi yo. Digamos, en este tercer exorcismo entró esta señorita, también una chica de 30 y algo de años. Muy curiosamente, Diego, y también vale para aclararlo para tus seguidores, la mayoría de estas personas van por maldiciones que les han hecho. Es muy importante recalcarlo. Todos estos que yo te he nombrado, incluso hasta el cuarto, fueron por maldiciones que les hicieron o parientes, o parejas, o compañeros de trabajo, o personas que ellos ni siquiera saben. Eh, por ende, es un muy buen punto a recalcar
en la mayoría de los casos que ellos reciben allí en el monasterio tenían que ver con maldiciones provocadas, a través obviamente de algún brujo, de algún chamán, de algún hechicero, pero en este caso han tenido efecto. Las maldiciones Bien. llegaron a cumplir el efecto. Vale también la aclaración que una maldición cumple el efecto tiene dos instancias. Que Dios lo permita, que es la principal, y que el demonio también esté interesado en dañar, porque muchas veces el demonio ni siquiera los escucha. Ese es un muy buen dato. El demonio tampoco, es como que, bueno, no se interesa en ese pedido que le hacen. Eh, pero en este caso ha cumplido las dos condiciones. El Señor permitió que pase eso y el demonio también tomó el caso, digamos, por así decirlo. Dijo, bueno, Bien. vamos a hacer daño. Bien. Ahí justo te iba a preguntar, y está preguntando un seguidor o una seguidora, que me parece bien, este tema de cómo protegerse de estas maldiciones. Entiendo o creo entender, por lo que venís relatando, que estas personas no estaban en una vida de gracia de Dios. Corregime vos. No conozco exactamente el caso de ellas tres, pero por lo que he leído luego yo, por algún libro, normalmente la mayor protección contra la maldición es estar en estado de gracia. O sea, concretamente llevar una vida de gracia, llevar una vida sacramental intensa, de misa, de oración, de sacramentos, estar ungido, llevar las medallas. Básicamente, el estado puro del alma, alejado del pecado, es la mayor fuente de protección contra cualquier maldición. Perfecto. Todo lo que implique vivir, por ejemplo, una vida en pecado mortal, que sea regular, que sea habitual, que uno diga, che, bueno, mira, vivo en este estado y si me cuesta salir, y bueno, no le doy tanta importancia, te expone demasiado a que alguna de estas cuestiones espirituales que pueden hacer y pueden provocar lleguen a tu vida. Sería, digamos, no tener el escudo de la fe del que habla San Pablo. Básicamente sería tener la armadura con resquicios, con huecos, para que ingresen los dardos del enemigo. Si Perfecto. uno tiene una Perfecto. vida intensa de fe y de oración, es como que tenés la armadura bien sólida. No implica que por permisión divina, aún llevando una vida de fe, te puede afectar algo. Bien. Pero en el caso que te afecte, podrá ser de una menor intensidad o gravedad. Perfecto. Bien, bien, buenísima la aclaración. Claro, en estos casos especiales donde tenemos una vida de gracia acorde, coherente, correcta, prácticamente no, y como bien vos dijiste, salvo por permisión divina, que hay unos contados casos bueno, de estos grandes santos nomás, pero Exacto. en términos normales, cuando una vida correcta de gracia, por más maldición que nos hagan, no pasa nada, y recordando, bueno, compartimos santo preferido, Padre Pío, donde recuerdo una anécdota donde alguien le quiere hacer una maldición y bueno, bíblicamente cuando alguien te hace una maldición y uno está en gracia de Dios, se le vuelve en contra y recuerdo, bueno, de un señor que le quiere hacer una maldición y cae fulminado en el piso, bueno, el Padre Pío, imagínate la santidad que tenía. Así que bueno, y cuando no tenemos una vida de gracia, bueno, como dijo bien Gaby, estamos ahí con la puertita abierta para que cuando nos quieren hacer males esta gente, brujo, hechicero, lo que sea, lo que seamos muy factibles de recibir. Así que bueno, de 10. Así Gaby, es. no me acuerdo qué caso quedamos. ¿Segundo, Iban por tercero? el tercero. Tercero, bien. En el tercero era una señorita, como te contaba, una mujer joven, y en este caso tenía espíritus burlones. Hay toda una especialidad en la demonología que habla de espíritus burlones. Ella actuaba ante las preguntas del sacerdote respondiendo como una niña juguetona con tonos de voz de una criatura, contestándole en tono burlón, haciéndole risotas chiquititas, cortitas, contándole, digamos, alguna cuestión hasta de broma, jocosa. Todo el exorcismo fue exactamente igual. Ante las preguntas del sacerdote, ella le responde como una niña, burlándose, jugando. ¿Y qué tipo de preguntas le hacía el monje, el sacerdote?
Y el sacerdote algunas veces incluso le preguntaba los tiempos, cuánto iba a demorar, cuándo se iba a ir, cómo había ingresado. Se ve que todavía no habían entrado en esa etapa de las 6 etapas del exorcismo, que son cuando el demonio tiene que dar su nombre, digamos, al dar el nombre es un signo de debilidad. Ahí empieza el trabajo de rompimiento, ¿no? Una vez que se expone el nombre, ellos por eso demoran tanto en dar su nombre, no lo quieren dar jamás, porque es como decir, bueno, empecé a debilitarme. Y bueno, él le hacía ese tipo de preguntas y ella respondía siempre jugando, que fue increíble también, ¿no? Porque la verdad que también da como un poquito de esa cuestión, no de temor, pero sí de, bueno, tal vez lo hemos visto en alguna película y demás, ¿no? El jugueteo, el tocar la inocencia mezclada con la maldad, es como un juego del demonio también probablemente para confundir, ¿no? Porque no te olvides que es por excelencia el engañador, el mentiroso, entonces es parte también de su manera de confundir, hacer probablemente que también ellos respondan de esa manera, ¿no? Como una niña. Bien, bien, bien. Bueno, ahí dijiste algo, un dato que está bueno. Recuerdo la película El Rito, donde muestra esto que vos decías, que bueno, está bueno que lo estás confirmando vos, de que como que el objetivo es tratar de que el demonio o los demonios que estén dentro de la persona blanqueen, digan su nombre, y ahí ya está prácticamente vencido y comienza el proceso ya de que va a salir expulsado del cuerpo. Así que eso es Exactamente. cierto, eso sí, está bien, es correcto. Sí, es Bien, correcto, es correcto, es correcto, es correcto. bien. Era parte de Bueno, una de las 6 etapas del exorcismo, claramente, que él logre, que digamos, los exorcistas logren quebrantarlo y que diga su nombre. Por ende, es una etapa terrible, porque no, normalmente quieren pasar desapercibidos y no ser descubiertos nunca. bien, bien, bien. Y acá es sansonismo, No, no, en este caso no hubo necesidad ni de sostenerla, estábamos todos expectantes, sí, optando por supuesto, pero lejos, digamos, de ella, fue una cercanía del sacerdote con ella, hasta con una cuestión esta media paternalista, ¿no? En el guiar este exorcismo tan particular, y también terminó sin mayores novedades. La señorita, esta mujer joven, no nos dio mucho más de detalles, pero salió de la sala caminando como uno más. Casi que no se le notaba en su expresión, digamos, que haya tenido algún sufrimiento, algún malestar, nada. Salió normal, como cualquier persona que hubiera tenido por ahí un sueño, una siesta. Se levantó relajada y salió. bien, bien. Me llama la atención que has contado hasta ahora que todos los casos fueron mujeres. Y Exacto. cuando arrancaste con el relato del día sábado, decías que llegaba un montón de gente, un montón de autos. ¿La mayoría de las personas posesas eran mujeres? ¿O justo se dio ese día? ¿Qué te dicen los monjes? ¿Hay más posesiones en mujeres, en hombres? La verdad es que hay más posesiones en mujeres que en hombres, pero por una cuestión muy básica y que puede sonar dura, pero el demonio, al odiar puntualmente a nuestra madre, ha tenido también como una réplica en perseguir a la mujer. La mujer es más sutil que el hombre en muchos aspectos. También así como es virtuosa, puede tener más facilidad para investigar, interesarse en el ocultismo, en las cosas que tengan que ver por ahí con esto, ¿no? Es decir, bueno, conocer, investigar. Muchas veces por inocencia se cae en estas prácticas, ¿no? Entonces el demonio odia básicamente a la mujer. Nos odia a todos como hijos de Dios. Luego de bautizados nos odia a todos. Al no poder destruir a Dios, de alguna manera se la agarra con nosotros. Pero particularmente tiene un odio a la mujer por María. Entonces, muchos de los casos de posesión es un odio manifiesto, y él lo ha dicho en los exorcismos, por lo que implica la presencia de María. Mirá vos, wow, interesante. No sabía. Sí tenía Sí, el sí, dato sí. estadístico que eran más mujeres posesas que hombres,
pero no tenía tampoco bien claro por qué era. Mirá vos, bien, mirá vos. Por estas dos Bien, dualidades, ¿no? El odio visceral que tiene hacia la Santísima Virgen María y luego a toda la mujer también, por esto que contaba de la sutileza que suele tener a veces la mujer en su búsqueda, en su averiguación de cosas, por ahí en averiguar algunas cuestiones de los antepasados, de teorías, de prácticas. Sin ir más lejos, te cuento, tengo una vecina católica que practica Reiki. Ahí es cuando yo te digo que el demonio se aprovecha de esas ingenuidades para, ¡pum!, entrar ahí y dañar. qué macana, sí, conozco El dos hombre, en general, viste que el hombre es más directo, más rústico, en general somos un poco más simples, por así decir. Por ende nos ataca, pero desde otro lado, ¿no? Nos ataca más por el lado de la pureza, probablemente, pero en la mujer es más esto de la sutileza de su estado del alma. bien. Entonces, Gaby, vamos. Perdón, y más o menos el promedio, ¿cuánto duró estos 3 Y exorcismos? lleva más o menos unos media hora, 40 minutos a los 3, no mucho más. Bien. Perfecto. ¿Y el último? Y el Así. último, el plato fuertísimo, y para que no se nos aburran los seguidores, el último fue el plato fuerte y fue un hombre. De hecho, es en la actualidad, amigo mío, todavía no lo vamos a nombrar por una cuestión de privacidad, pero en este caso fue un hombre y se aproximó bastante a todo lo que pueda sonar con aspectos espectaculares, ¿no? Bien, de lo tranquilito que veníamos, Sí, relativamente tranquilo, se y, viene. y yo tuve la advertencia de una de las mujeres que estaba en el grupo de oración, me dijo, ojo porque lo que vas a ver ahora lo hemos visto nosotros en estos últimos tiempos y me dice, hay que estar preparados. Bueno, yo ya venía con 3 en el lomo y dije, bueno, ¿qué me puede pasar de distinto con lo que ya vi? No, completamente equivocado, me pasó muy distinto a lo que ya vi. Y de hecho fue una experiencia que a mí particularmente me marcó para toda la vida. Eh, bueno, no sé si puedo largar con el relato, Pelo, vos me dirás, pero Sí, acabas de decir eso, muy fuerte, que es algo que viviste, que te marcó para toda la vida. sí, Y el sí, sí. padre Rabasi, me acuerdo que también me dijo lo mismo. Él me dijo, para mí fue un antes y un después. Y que no se Exacto. malentienda, dice yo, no es que no creía que existía el demonio, pero vivirlo ahí, para mí fue un antes y un después en mi vida, en mi camino, seguir a Cristo. Imagínate, me imagino si para el padre Rabasi fue eso, me imagino para vos. Literalmente, fue un antes y un después, sí, 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 sí. Bueno, Es muy fácil explicar el choque que implica ver esa realidad del mal delante de tus ojos, ¿no? Y no se ve con ojos humanos, se ven con ojos espirituales y es una presencia realmente, como decía el Padre Amor, una presencia antihumana. Me encanta esa definición porque es muy fuerte. Bueno, en este caso realmente fue este muchacho, en aquel momento habrá tenido unos 30, unos 20, 25, 30, alrededor de esa edad. Valga la aclaración en cuanto a sus antecedentes, él ya venía teniendo muchísimas sesiones en el monasterio de exorcismo y por lo que me enteré, su abuelo, su abuelo de esta persona, era chamán, chico, era brujo, chamán. Imagínate, estamos hablando de 70 años atrás, creo que era el bisabuelo, entre 70 y 100 años atrás. Imagínate otro tipo de cultura, mucho más, en aquella época, mucho más probablemente pegada a los ritos del antepasado. Y básicamente a este nieto lo al demonio para obtener más poder en sus prácticas ocultistas. Este chico me relata luego de que, bueno, en un momento de su vida amanece colgado, desnudo, colgado de una especie yo no me acuerdo si me dijo
era alguna especie de estructura de madera que tenía el living, y él no entendía, se había acostado a dormir en el sillón. Todo esto estamos hablando de atando cabos, cómo arranca su proceso, su manifestación del mal en su vida. Había amanecido colgado, desnudo, mojado, y nunca se explicó por qué. No lo mató de casualidad, pero lo había colgado, literalmente, creo que era un tirante de madera que tenía en el living. Y bueno, él luego, atando cabos en lo que le pasó y demás, siempre dice, bueno, yo siempre tuve una tendencia al rock satánico, al rock metálico, estaba todo tatuado, obviamente anti-iglesia, anti-cura, anti-Virgen María. Y claro, evidentemente él estaba poseído, pero no lo sabía. La primera manifestación de la posesión fue esa, ¿no? Amaneció en esa situación, desnudo, mojado, atado del cuello, en un tirante, creo que estaba a 1 metro, 2 metros del piso, y no se ahorcó porque Dios es grande, digamos, no. Le preservaron la vida. No lo mató, pero quería matarlo, ¿no? Imagínate cómo se desarrolló el exorcismo. Luego de ese dato, imagínate con quién estábamos tratando. A mí me tocó en este caso, y no por elección de ellos que me ubicaron, sino por mi propia elección, me tocó estar en el talón de él, en la camilla, y si yo hubiera podido estar en la ventana que daba al exterior, colgado de los brazos, mirando de ahí, hubiera estado, pero no, me tocó estar ahí atrás, me dejaron ahí. No quise ir más adelante porque me dijeron, no, anda quedándote un poquito más atrás. Y bueno, arrancó lo que para mí fue la experiencia más fundante en esto de mi vida, ¿no? La oración en español, el proceso estaba también en español, obviamente enojadísimo con el sacerdote, lo escupía, ahí sí vio que tiraba manotazos, yo vi que tiraba manotazos a todos los que estábamos presentes, fue tremendo porque a alguno le pegó, había un que joven que lo tenía del hombro y se dio vuelta y le dijo de todo, le dijo, ya vas a ver lo que te va a pasar esta noche, espera que termine esto y vas a ver cómo te voy a agarrar en la habitación. O sea, fue tremendo el nivel de agresividad que tenía. A todo esto el sacerdote procedía con sus oraciones, no había muchas preguntas porque, como te digo, un caso conocido para ellos, y ya tenían los antecedentes de cómo había ingresado, cuándo iba a salir. Pero bueno, en uno de esos puntos cambia el latín, empiezan las imprecaciones. Las oraciones imprecativas son las que da el exorcista puntualmente, órdenes directas al demonio, o sea, es un martillazo en la cabeza. No va con dulce, con suavidad, no, le va a pegar diciéndole en nombre de Cristo, con la autoridad que me confiere la iglesia, por la sangre redentora, te tenés que ir, tenés que abandonar a esta persona, o sea, le va a pegar directamente. Y bueno, ahí puntualmente se enfrió la habitación y se manifestó una voz que yo no puedo verme nunca en la vida, se llama idioma arcano aparentemente, a esto yo estuve averiguando, un idioma gutural horrible que resonó en toda la habitación y empezó directamente a elevar el tono. Yo te digo, me tapaba los oídos porque era atroz, era como una ráfaga, un idioma demoníaco, con un nivel de violencia y de agresividad terrible, porque era manotazos, y cosa que inundaba el ambiente de una oscuridad espantosa. Y el sacerdote se dio vuelta y nos miró a todos con una sonrisita, diciendo, mira, por fin saliste, ahora estamos viendo quién sos. Y surgió el nombre, cuando él le pregunta, decile quién sos, decinos quién sos, y él contestó, yo soy Satanás. Bueno. O sea, yo soy Satanás. No estábamos hablando de la jerarquía inferior, no, era él. Era él. Bueno, ellos tienen una jerarquía también, por eso digo de jerarquía inferior. Los espíritus demoníacos tienen jerarquías igual que los espíritus de luz, los espíritus divinos, los ángeles, tienen también una jerarquía y cumplen una función en la jerarquía. Pero bueno, se manifestó el más alto de la jerarquía, por eso
la voz arcana, los sonidos. Vomitó, también le acercaron un balde y vomitó, no vi que vomitó, pero vomitó. Y fue muy fuerte lo que viene a continuación, que esa es la experiencia que creo que te compartí el otro día. Nos gritó a todos, mientras lo intentábamos contener, nos gritó a todos ya en idioma que podíamos entender, ¿no? En español. Criaturas inmundas, ustedes no son nadie para tocarme. Criaturas inmundas, ustedes no son nadie para tocarme. Imagínate, está hablando de su jerarquía angélica, obviamente creado un ser de luz, puro, amado por Dios, nos rebajó obviamente a una criatura humana, errónea, con pecados, con miseria, como somos todos. Pero mira vos la diferencia que hizo, ¿no? Criaturas inmundas, ustedes no son nadie para tocarme. Y acá viene la otra parte. Dejaron solo al Nazareno en la cruz. Todo esto a los gritos. A los gritos, imagínate, a los gritos y con una sonrisa burlona, de sarcasmo, de superioridad. No te olvides que su primer pecado es el orgullo, ¿no? Claro, exacto. Su primer pecado es el orgullo. Y nos dijo, dejaron solo al Nazareno en la cruz, como diciendo, ¿qué me vienen a querer sacar a mí si ustedes abandonaran a su Redentor? No, fue tremendo. Y fíjate que lo nombran Nazareno, no lo nombra, es como decir al cordobés, por así decir, una locura. Eso estaba pensando, ¿no? Lo rebaja a Cristo a una situación de locación física, increíble. Claro, yo digo, te estaba escuchando todo esto y decía, wow, sí, el demonio en su máximo esplendor, acusando, rebajando, desprestigiando a Cristo, y cuando dijiste esto del Nazareno, recordaba a los refugiados de Siria, que los musulmanes los rebajaban diciéndole los nazarenos, no los cristianos ni nada. Correcto, correcto. Y mira vos generando, bueno, lo que es ¿no? la culpa, acusando, ¿no? Dejaron solo al Nazareno, tremendo, tremendo. Wow. Es tremendo realmente. Dejaron solo al Nazareno en la cruz, como diciendo, ustedes mismos lo mataron. No, es terrible. Es tremendo. Por eso te digo que fue una experiencia fundante, porque de escuchar eso, bueno, después te voy a contar cómo pude capitalizarlo. En el momento no pude, fue un shock espiritual. Y después citó textos bíblicos, citó pasajes bíblicos. Yo hoy no los recuerdo puntualmente a los pasajes, pero el demonio conoce la Biblia mucho mejor que nosotros, está claro, muy claro. De hecho, se la citó a Cristo en el desierto, por supuesto. Pero bueno, pensando en esa situación, es bíblico lo que estás contando. Yo lo comprobé ahí mismo, nos estaba recitando pasajes bíblicos. Como Mateo 4. Sí, nosotros mismos como católicos, y hablo por mí en realidad, yo no conozco bien la Biblia. Mirá qué tremendo desbalance, ¿no? Él la conoce a la perfección. Yo, que me digo seguidor de Cristo, no conozco bien la palabra. Wow. Y a todo esto, sí, tremendo. Y a todo esto el monje, ¿cómo era su conducta, su actitud? ¿Del monje, del sacerdote o del monje? Sí. Del sacerdote que estaba realizando el exorcismo. No, el sacerdote inamovible. Un Maradona, un Messi del exorcismo. Sí, ellos tienen, a ver, yo particularmente abro paréntesis, ellos dos, puntualmente estas dos personas son dos santos. Son dos santos. Y lo conozco en carne propia, los he visto luego cuando han venido al país, a uno de ellos, los he entrevistado en carácter de amigo, en charla, digamos, pero son dos personas realmente santas. Y bueno, inamovibles, ellos, en este caso uno de ellos dos estaba ahí, inamovible, o sea, no cambia el tono de voz, eleva un poco el tono de voz al hacer las imprecativas, se rió incluso del otro, en varias oportunidades dijo, cállate, basta, déjame hablar a mí.
acá el que habla soy yo, con una autoridad divina, ¿no? Una autoridad maravillosa. Bueno, basta de hablar, ahora me toca a mí, se terminó el ruido, no, increíble. Pero con una seguridad, una certeza propia de la autoridad recibida por Cristo, ni más ni menos. ¿Y vos? No, yo a esa altura estaba ya, calculo que en otro mundo, ya no sabía ni dónde estaba ni quién era. Al haber escuchado eso realmente entré en pánico, y literalmente sí lo recuerdo, entré en pánico porque para mí eso me trajo todos los miedos del recuerdo, porque claro, ahí yo sí ya estaba viendo la manifestación real, voces, sonidos, el clima horrible en esa habitación. La imposibilidad de tenerlo quieto, ese sí golpeó a la gente, vomitó, como te digo, bueno, fueron muchas manifestaciones físicas, no levitó, yo no vi levitación, que en otros casos me han dicho que han visto en el monasterio levitaciones, yo no las vi, pero los ojos blancos para atrás, me olvidé de contarte, pequeño gran detalle, hay dos tipos aparentemente, escorpiones y serpientes, y depende del tipo de demonio que tiene, o tienen los ojos negros completamente o blancos completamente. Bueno, este chico tuvo los ojos blancos completamente durante esa parte del exorcismo, ¿no? Que fue también bastante fuerte verlo ahí cerquita, a medio metro. Bueno, terminó el exorcismo, yo a duras penas bajé esas escaleras y se empezaron a despedir ya las personas, se fueron todos, y, oh casualidad, el que hacía la cena era este chico, porque era cocinero. Este chico era cocinero, era amigo de todos, pero claro, como tenía esa realidad espiritual, iba a los exorcismos, pero después era amigo de todos. Yo cuando lo vi entrar, con la masa en la mano, digo, le pego con un palo, salgo corriendo. Estaba en la cocina sentado viéndolo, que entró, hacía media hora que he visto esa terrorífica escena, y el loco entró con la masa de la pizza para meterlo en el horno. Fue muy gracioso porque, bueno, rompimos el ayuno con la oración, se fue la gente, nos quedamos solamente los más cercanos que estábamos en ese momento, y luego de la cena, que fue muy breve también, porque obviamente tiene un costo espiritual el exorcismo, eso lo dice el Padre Amor también, cada vez que el sacerdote entra en lucha con el demonio, deja un poco de la esencia del sacerdote, o sea, no te lo van a decir literalmente, pero es como que, de alguna manera, por así decir, hay un daño causado en el sacerdote también luego de esa lucha espiritual. Y con el tiempo tiene su consecuencia, ¿no? Pueden ser enfermedades, pueden ser diversas situaciones que ocurren en la vida. De hecho, en México muchos de los sacerdotes exorcistas no lo dicen públicamente, pero están sufriendo enfermedades. Y no es casualidad. Sí. ¿Es como algo habitual de que lleva a cargo este rito, este carisma? Tiene un costo alto, sí, tiene un costo altísimo, tiene un costo muy alto. Claro. Pero bueno, esa noche, para agregarle un poco más de película de terror, me mandan a dormir a la última de la celda, que era la del padre, en el medio, la última de la celda en el medio de la selva, y tormenta eléctrica con lluvia, se corta la luz. Imagínate, ¿viste cuando voy a decir, no puede estar pasando esto porque el Señor no me quiere matar, creo, del susto, pero tenía duda, y bueno, probablemente será que sí, no sé. Y bueno, entra el sacerdote a la habitación, me hace la señal de la cruz con aceite exorcizado, me vio la cara de pánico y se rió y me pegó una cachetadita así y me dice, chao, nos vemos mañana, que duermas bien. Con una sonrisa se dio la vuelta y salió. Yo me quedé sentado en una poltrona, en un sillón, y lo primero que atiné a hacer era a decirle, Señor, te pido por favor, ¿qué hago? ¿Cómo paso esta noche? Bueno, me puse a rezarle al Padre Pío. Y para peor, en ese momento me puse a rezar al Padre Pío y siento una voz que me dice, con una sonrisa, ja, 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 ese viejo está muerto. Ah, bueno. O sea, sentí la voz, no estaba afuera, estaba adentro, sentí la voz que decía, ja, 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 ese viejo está muerto. Como diciendo, ¿para qué le va a pedir? Yo le pedí al Padre Pío
a ser mi santo patrón, le digo, bueno, por favor, acompáñame, que no tengo dudas que me acompañe. Literalmente para dejarme sobrevivir esa noche me tiene que haber acompañado. Luego de eso cambié y me puse, obviamente me asusté, me puse a rezarle a la Virgen y solamente sentí carcajadas. Ahí no hubo palabras, pero carcajadas. Por ende, ¿qué hizo Gabriel? Se levantó, abrió la puerta, fue, le tocó la habitación a uno de los monjes jóvenes. Por supuesto, sin luz, me dejaron una vela así prendida en el medio de la oscuridad de la habitación. Imagínate con el viento, la lluvia. No, dije, listo, acá no me quedo, no me quedo. Fui, le toqué la puerta al monje y le dije, por favor, vení a dormir conmigo, aunque sea yo duermo parado en la pared, pero vos te acostás en mi cama, pero yo necesito que esté alguien. ¿No te imaginas la sonrisa que me hizo como diciendo este argentino miedoso? Bueno, no te das problema, hermanito, ahí voy. Tonada mexicana fue. No te digo, alcanzó a tocar la cama, se quedó mosca. Yo lo miraba como diciendo, por Dios, me tenía que ayudar. No. Por ende, yo me puse una imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una réplica de la tilma, que la habían bendecido y que la tengo en la habitación. Me la puse encima y con el rosario en la mano, no dormí en toda la noche. No dormí en toda la noche. No dormí en toda la noche, tuve como un ojo al otro día tenía una caripela, imagínate. Una paliza espiritual, emocional, de todo. Y bueno, así pasó la noche. Así pasé la noche. Al otro día, bueno, desayunamos, charlamos con los monjes, ellos me contaron muy por encima que había sido muy bueno que esta primera persona me mire fijo a los ojos. No me explicaron nunca por qué, le pedí explicaciones, bueno, ¿por qué? Me puso la mano así y me dijo, es bueno. No me dijo más nada. Y entre una cosa y otra, ya se hizo la hora que me venga a retirar la señora que me había acompañado, vos también la conoces, que fue la anfitriona, digamos, que hizo la introducción con los monjes y demás. Y bueno, me hice la valija a 200.000 kilómetros por hora porque literalmente me quería ir. Me quería ir. Es más, el avión salía 2 días después y digo, bueno, si me ofrecen una canoa que tenga que remar yo hasta Argentina, ya, pero quiero salir ya de acá. No, en serio. La sensación de pánico que tenía, yo hoy la recuerdo y me... pero bueno, una cosa y otra me despidieron muy, muy cariñosamente y retorné, digamos, a la ciudad. Por así decirlo, el monasterio estaba retirado de la ciudad y me fui. Me fui, me quedé un día y medio más y me volví a Argentina. Y lo hermoso de todo esto, Pela, Dale. Lo hermoso de todo esto es que es maravilloso como actúa nuestro Señor, ¿no? Porque lo fui a ver a un sacerdote capuchino amigo mío para contarle la experiencia, porque en realidad estaba muy movilizado, estaba muy, espiritualmente muy revolucionado. Imagínate, una mezcla de pánico, de incertidumbre, así, bueno, ¿qué me pasó? Incluso hasta no es que me había enojado, pero a mí me había molestado un poco porque dije, che, pero ¿habré estado preparado para que me inviten a eso? Pues fue una cosa muy fuerte. Este sacerdote me escuchó y me dijo, Gabriel, has tenido la enorme gracia de Dios, que no la tiene cualquier laico en la vida, de poder asistir a una realidad espiritual, como vos lo dijiste al principio, Leo, a una realidad espiritual que muchos la van a ver en una película, en un libro, en un documental. Me dice, vos has estado al frente del mismísimo mal y has podido percibir todos los sentidos y saber que existe una realidad que nos va a acompañar hasta la muerte, hasta el último aliento, que va a ser la lucha por el alma entre el bien y el mal. Y eso no te lo contó nadie, lo experienciaste, así se dice, bueno, viviste vos en primera persona. Y vos sabés que es increíble cómo el Señor actúa, ¿no? Porque se me fueron los miedos con el tiempo. Se me fueron todos los miedos. No te digo que me es grato, porque he tenido otras experiencias, digamos, en que me han pasado cosas a nivel espiritual y no han sido muy gratas y no me han gustado. He vivido en carne propia situaciones complejas. No sé si te cuento la del relato de las últimas noches del colchón, no vale la pena, pero
digamos, no son agradables, pero ya no es el miedo, ya no hay el miedo de antes. Es como que de alguna manera el Señor sanó eso y de alguna manera me predispuso a, bueno, cuando vengan estas situaciones, vos, por lo que ya viviste, estás de alguna manera más preparado, en situación de poder incluso acompañar a alguien en oración de intercesión y antes. Porque me ha tocado hacer oraciones de intercesión y he tenido alguna réplica fuerte. Ya sin ese pánico, sin miedo. Es como decir, bueno, listo, ya te conozco, ya sé de dónde vienes, ya sé quién sos, está bueno. Ahí dice que me cuenta. Sí, Gaby, bueno, me parecen geniales. Yo la verdad que no sé cuánto tiempo va. A ver, espera que me fijo ahí. Y No, no me empezamos sale el tiempo. 1 hora y media llevamos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos cerrando. Bueno, me parece genial. Genial las palabras que te dijo este sacerdote. Lo viviste protagonista de la película. Lo podés contar en carne propia. Este texto bíblico, te escuchaba vos con estas palabras del sacerdote de la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. La verdad que la lucha es espiritual. Bueno, genial, genial. Me quedé pensando en lo que no viviste. Perdón por la introducción, pero la lucha espiritual es hasta el último aliento de nuestra vida. Va a ser así. Él va a intentar destruir a la creación de Dios, al Hijo de Dios, que somos todos nosotros, y nosotros vamos a intentar resistir y vivir en fe. Pero va a ser una lucha por el último aliento, ni un segundo antes. Bien, hasta el último. Bien. Contaste, no que lo viviste vos, pero sí que se había vivido en el monasterio, que en otros casos también hubo casos de levitación. ¿Puede ser? Sí. Bien. Sí. ¿Alguna otra cosita que no hayas vivido vos en primera persona y que te hayan contado los monjes también de este tipo de cosas que te llamaron la atención? Mira, la experiencia que los hizo a ellos dedicarse a este ministerio ocurrió acá en nuestro país y fue con una señora posesa, estigmatizada, muy curioso el caso, que se liberó, creo que en un Viernes Santo. De hecho, ellos tenían el video, me acuerdo de haber visto algo, me lo mostraron en una notebook, pero te imaginas, fue al comienzo de su ministerio. Ese caso lo hablaron con el Padre Amor, fueron hasta Roma a exponerle estigmatizar las heridas de Cristo, se liberó en posición de cruz y levitó en el aire, quedó como el crucificado, en el aire, en la misma postura de Cristo en la cruz, y con un grito cae de espaldas a la cama y se libera. Eso te hago un resumen muy... Ellos dicen la experiencia más fuerte que han tenido en su vida en exorcismo. Wow, De hecho, tuvieron que ir a Roma a hablarlo con el Padre Amor, para que los aconseje. Tremendo, me trajo el recuerdo, bueno, también voy a develar mi edad diciendo esto, la película Estigma, donde la chica posesa queda como Cristo levitando en la cama. Sí, mirá vos. Exactamente. Cabe recalcar, Dieguito, de todo esto que hablamos, y es buenísimo, perdón por la extensión, pero es buenísimo. El padre Fortea dice, el buen conocimiento del mal lleva a Dios, así como también un conocimiento deformado del bien nos aleja de Dios. Por ende digo, todo lo que sea demoníaco, de esta realidad que nos toca vivir, no nos tendría que envolver en una cuestión morbosa del fenómeno de ver, de presenciar, de averiguar, de saber. No, lo que nos tenemos que concentrar los cristianos es en Cristo, en adquirir las virtudes del alma, de vivir realmente en santidad. Y no hacer tanto caso a esta realidad que sí, obviamente es una cosa que sí existe, lo he comprobado en carne propia. Pero digamos que la lucha entre el bien y el mal no nos distraiga del bien. Básicamente prestarle más atención a Dios. El padre Héctor Espósito Abuelo del Amparo de María siempre decía, hay que enamorarse más de Dios. No le den tanta bolilla al otro, déjenlo al otro.
La verdad que es como un buen resumen, ¿no? Todo esto que es espectacular, que es hasta da miedo, debería ser el centro de nuestra vida de fe. El centro de nuestra vida de fe es la búsqueda de Dios y agradar a Dios cada día. Bien. Repetí, Gaby, la frase del padre Fortea. El padre Fortea decía que el buen conocimiento del mal nos puede llevar a Dios, que es conocer bien al enemigo contra quien tenemos que luchar, ¿no? Y que así como también un conocimiento deformado del bien, que hay muchas personas que practican el bien a su medida, te pongo un ejemplo, viven los 10 mandamientos a su medida, acomodan la fe a su medida, ese conocimiento del bien deformado te va a llevar al mal. Perfecto. Bien, bueno, genial, porque era una de las preguntas que me habían dejado los seguidores. Me preguntaban si era recomendable que un laico leyera o no los libros del padre Fortea, del padre Amorth. Así que bueno, la respuesta me parece genial. Sí hay que conocer al mal para saber, para prevenirnos, para saber cómo actuar nosotros, pero está bueno bueno, lo que decís vos, parafraseando al padre Fortea, porque también conozco muchas personas que se centran por morbo, por curiosidad malsana, solamente en la exorcística y bueno, y se olvidan de la parte más importante. Y también me traía el recuerdo cuando, claro, bueno, justamente unos meses antes de conocerte a vos, yo había tenido la oportunidad de viajar a Montevideo, Uruguay, donde estaba el padre Fabián Barrera, que creo que también lo conoces. Sí, sí, Eh, sí, sí, la gracia de Excelente conocer. sacerdote, ahora está en Argentina ya hace unos años, y en esa oportunidad, 2013, claro, bueno, me recibió muy bien, estuvimos hablando más o menos como cerca de 2 horas, también, bueno, hablando de todo el tiempo sobre este tema, y recuerdo que me dejó grabado un consejo de él, que bueno, que justo enlaza con esto, ¿no? Estaba todo el tema de un ministerio de liberación, entonces yo le preguntaba al padre Fabián que me diera algún consejo, qué hacer, y yo suponiendo que me iba a decir, bueno, leete Fortea, leete Amor, fíjate esto, fíjate el otro, pensé que me iba a dar toda una tarea y me mató la respuesta. Él me dijo, no, lo único que tenés que hacer es centrarte en el amor de Dios, fíjate los Exacto. textos bíblicos que hablen del amor de Dios, centrate en eso y con eso todo lo otro Tal cual, va decantando. Así que, tal cual, bueno, tal cual. buenísimo, Esa buenísimo. respuesta lo dice todo, tal cual. No hay que Bien, agregar ni una letra más a eso, Felipe. bien. Gaby, un par de preguntitas rápidas. Dicen si sal y aceite es recomendable. Obviamente, sal y aceite bendito, exorcizado, ¿no? ¿Se usa, Sí, no sí, se sí, usa? sí, absolutamente. Sí, sí, lo recomiendo. Los sacramentales son, en realidad son signos que nos regala la Madre Iglesia, que nos acercan a la fe y obviamente nos prepara para los sacramentos, pero al mismo tiempo cumplen la función de mantener alejado al enemigo. Mientras uno vive en gracia, usando la sal, el aceite, el agua, de alguna manera tiene un extra, una protección extra, digamos, para esta lucha espiritual, ¿no? Así que Bien, sí, absolutamente recomendable, sí, claramente que sí. bien. Antes, ahí vamos cerrando. Me quedé pensando, este monasterio es en México y siempre tengo esa duda, esa pregunta. Bueno, México tiene una impronta cultural muy fuerte con el tema de la Sí. cultura azteca. ¿Te han comentado algo los monjes sobre si influye o no influye esta cultura indígena? Sí, 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 totalmente. Bueno, en el caso de hecho de este último exorcismo que te cuento yo, fíjate que ya el demonio está actuando a través de un chamán. Está Ah, llamando, digamos, a ejercer sobre este nieto o bisnieto, creo que era nieto. Eh, Así que definitivamente sí, definitivamente en México influye mucho todo lo que es la cultura ancestral de sacrificios humanos y demás. De hecho, uno de los exorcistas me comenta en privado a mí, esto es a modo anecdótico, de que sí, toda esta cultura maya puntualmente del sacrificio humano, del comer parte de los cuerpos, del ofrecimiento de las partes humanas y demás, a sus dioses es demoníaco. Literalmente él me decía, han sido todos engañados por el demonio. Demoníaco, una cultura demoníaca. tremendo. Muy fuerte. Bueno, Gaby,
hemos reído, hemos llorado, nos hemos asustado, se nos ha puesto la piel de gallina. Espero que no nos hayan aburrido tanto con el relato, nada más. Bueno, yo creo que quedó bastante clara y contestada la primera pregunta con la que arrancamos, donde te pregunté si existía el demonio y dijiste que existía en forma personal, no en una forma abstracta. Y bueno, vuelvo a insistir también con lo que dije al comienzo de este vivo. Existe, por más que muchísimos sacerdotes, monjas, lamentablemente lo nieguen, no quieran hablar del tema, lo acomoden a su manera, ya sea por miedo, por ignorancia, por la intención la sabrá Dios. Tenemos que tener claro que la Santa Madre Iglesia, Mater y Magister, madre y maestra, afirma durante 2000 años este magisterio bimilenario de que existe el demonio, que es una persona real, perversa, como dijo Gaby, y bueno, el objetivo de todo este vivo era esto, traer un testimonio real de un laico, de una persona común, porque me imagino que exorcistas, todo eso hemos visto, pero esto yo creo que no es lo común, que un laico haya participado y que pueda contarlo, así que bueno, a sacarle provecho y bueno, nos quedamos con lo último, no centrarnos en todo este show, en toda esta espectacularidad, en todo este circo que nos propone el enemigo, sino en la paz y en el amor de Dios que siempre vence. Gaby, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos todo esto, y bueno, ahí nos pedían parte 2, la verdad que me imagino que va a haber mucho más para contar, así que bueno, si Dios dispone, seguiremos hablando de este tema que hay que hablarlo, Gracias, hermano. Hermano querido, un gusto, muchas gracias por haberme dejado participar y compartir esta experiencia, que haya sido útil para quien la pueda capitalizar y tomar, y que no se nos hayan quedado dormidos también sería importante. Pero bueno, con algunas partes del relato capaz que no se van a dormir porque no es un sueño. Pero bueno, de corazón, gracias, y bueno, a disposición, Dieguito, cuando vos lo creas conveniente, para lo que te haga falta. Una grande y saludos también para todos. Hermano, si te parece, le entregamos todo esto que hemos hablado, que es un tema bastante particular, se lo entregamos a nuestra Santísima Madre. ¿Cómo no? Con gusto, Diego, obvio. Dale. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Santa Madre de Dios, te entregamos todo lo que hemos hablado, que todo sea para mayor gloria de Dios, de tu amado Hijo, que todo sea para mayor edificación de la Iglesia, que todo lo que no haya servido no lo recuerde nadie, que todo sea para bendición de los que estén viendo el video y de los que lo vean después. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Sante Micael Arcángele, ora pro nobis. Amén. Patri, y Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias a todos los que nos han seguido. Y bueno, espero que les haya servido. Y vamos para adelante. Gloria a Dios. Seguimos. Nos vemos. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao.